gracias una vez más por estar en este precioso lugar en el cual podemos celebrar, podemos cantar, pero también podemos escuchar con libertad la palabra del Señor. Eso es un privilegio, hermano, un gran privilegio. Existe una carta en el siglo II aproximadamente, está datada de esa fecha, de un cristiano que en defensa de la fe cristiana le escribe a un hombre llamado Diogneto. Esta carta está defendiendo el poder de Cristo en la vida del creyente. Este hombre, cuando le escribe a Diogneto, le está dando muestras y pruebas de que el evangelio es tan poderoso que no solo transforma a la persona internamente, sino que lo transforma externamente y vive la sociedad de una manera diferente a como vive el hombre que no conoce al Señor. Les comparto un fragmento de esta carta. Dice: los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. Habitan en sus propias patrias, pero como forasteros. Participan de todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña les es patria, y toda patria les es extraña. Se casan con todos y engendran hijos, pero no abandonan a los recién nacidos. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan las leyes. En una palabra, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Y así la carta tiene otros argumentos, pero me quería detener en esto como introducción al mensaje de hoy, porque en el mensaje de hoy vamos a estar hablando de la vida de Cristo en la vida del creyente. Y así le titulé al mensaje de hoy: la vida de Cristo en la vida del creyente. Y la verdad que vamos a defender es que no hay vida de Cristo en quien no le ama ni le obedece, porque su vida es revelada en los que están unidos a Él. Y te pregunto en esta hora, amado hermano, ¿puedes decir que Cristo mora en ti? ¿Cómo evalúas tu voluntad? ¿Cómo evalúas tus pensamientos? ¿Cómo evalúas tus decisiones? ¿Cómo evalúas tu carácter? ¿Cómo evalúas tu proceder en este mundo? Todo esto habla y grita quiénes somos nosotros. Porque acuérdense que a la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está dentro de nuestro ser va a reflejar externamente la realidad de lo que somos. Entonces dice la palabra del Señor, y le invito a buscar en el Evangelio de Juan. Vamos a estar tratando en este día el capítulo 14, pero también quise detenerme en algunos versículos, no quise terminar el capítulo. Y vamos a estar tratando desde el versículo 18 hasta el versículo 24. Juan 14, 18, 24. Dice la Escritura: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros si no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí terminamos el texto de hoy. Y les repito de nuevo la idea que vamos a compartir. Cristo vive en los suyos y su vida se hace visible en un amor que guarda sus mandamientos. En esto se resume el texto de hoy. Cristo vive en los suyos y su vida se hace visible en un amor que guarda sus mandamientos. Y los dos encabezados que dejé para compartir, el primero está basado en la vida de Cristo en unión con el creyente.
desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Y el segundo encabezado, desde el versículo 21 hasta el versículo 24, la vida de Cristo en el amor obediente del creyente. Entonces vamos a desarrollar estas dos ideas para sacarle al texto el mayor provecho posible en este tiempo que tenemos. La vida de Cristo en su unión con el creyente. El texto comienza diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así le dice el Señor Jesús a sus discípulos en el aposento alto. Y por este verso nos encontramos con una expresión metafórica, pero una expresión que es real y que es teológica para ellos. ¿Qué era un huérfano? Era alguien que perdía sus tutores legales. Y una persona que era huérfano corría un alto riesgo en la sociedad. Tenía problemas de estar desprotegido legalmente, de estar desprotegido socialmente, era vulnerable económicamente al depender de las normas de la ley, se exponía a un riesgo de resquebrajamiento moral, porque al no tener un padre o un tutor que lo guiara, llegaba a conclusiones erróneas moralmente, pero también tenía afectaciones emocionales y problemas de identidad. Entonces, para los discípulos entender de que Jesús no les iba a dejar huérfanos, en un contexto del Nuevo Testamento o un contexto bíblico, ellos podían entender, llevándolo al mundo espiritual, de que ellos pudieran sentirse acompañados, de que ellos pudieran sentirse con instrucción moral, con instrucción espiritual. A partir de este momento, ellos tendrían que enfrentar una gran crisis. Y era que su maestro iba a morir. Su maestro se iba a ir de ellos. Y ellos podían llegar a conclusiones de que perdimos la posibilidad. ¿Quién nos va a enseñar ahora? ¿Quién nos va a instruir ahora? ¿Quién nos va a consolar ahora? ¿Quién nos va a animar ahora? Ahora estamos como esos niños huérfanos que no tienen un sustento que los pueda fortalecer. Pero Jesús conoce el corazón de sus hijos. Y Jesús le da la esperanza de que vendrá a ellos. Yo me voy, pero yo vendré a ustedes. Él les había dicho anteriormente, unos versículos antes, de que Él se iba e iba a preparar morada y que regresaría otra vez. Ahora, es interesante de que esta porción específica en la que Jesús está hablando en el texto de hoy no se está refiriendo específicamente a la segunda venida de Cristo corporalmente, ni tampoco a la resurrección de Cristo unos días después. ¿A qué se está refiriendo Jesús en el versículo de hoy, en el texto de hoy, con que vendrá a ellos? ¿Sabe a qué? Al advenimiento del Espíritu Santo como morada permanente en el pueblo del nuevo pacto. Del versículo 18 al versículo 24, Jesús está haciendo referencia a estar con ellos, a morar con ellos en su morada permanente de la venida del Espíritu Santo. Recuerden los dos versículos anteriores que predicamos en el mensaje pasado. Él les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recordemos que el Espíritu moraba con ellos, estaba con ellos, pero no estaba en ellos como pueblo completo. No todos los que eran del pueblo de Dios eran beneficiados con la presencia universal del Espíritu en ellos. Entonces, ahora Jesús les está prometiendo que Él se va, pero que va a morar en ellos, que va a venir a ellos por medio de su Espíritu. Él vendrá otra vez a ellos y lo hará de esta manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu les revelará, el Espíritu les glorificará, el Espíritu aplicará los méritos de Cristo en todo el pueblo de Dios. El Espíritu hará eficaz las enseñanzas de Cristo en todo el pueblo de Dios. Y ese era el mayor consuelo que ellos podían tener, de que a pesar de que Jesús se iba, iban a mejorar incluso, porque estaría con ellos. Y lo llamativo de esta promesa es que es exclusiva para el pueblo de Dios, porque el mundo no lo tendrá. El texto dice en el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El mundo es ciego a la gloria de Cristo. Recuerden unos días anteriores, cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿qué es lo que pasaba con la gente? La gente no quería reconocer la gloria de Cristo. Recordemos que estaban ciegos, como dice el texto en Juan capítulo 12.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. El mundo está ciego a la gloria de Cristo. Y lo veremos unas horas después de este momento. Porque lo van a crucificar, le van a decir cosas y horrores. Pero lo veremos después en su pecaminosidad, en su incredulidad. Lo veremos después atacando a la iglesia. Lo veremos después tratando de corromper a la iglesia. El mundo no tiene a Cristo, el mundo está ciego a Cristo. El mundo odia a Cristo y desprecia su santidad. Por eso esta promesa no es para el mundo. Esta promesa es para el pueblo de Dios, para sus discípulos, para los creyentes. Y aquí tenemos esta promesa aplicada exclusivamente a nosotros, porque la segunda parte del versículo 19 dice: pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta será una promesa de poder y testimonio para que la iglesia pueda gritar a todo el mundo el Cristo tan grande que les ha salvado. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, vemos el gran testimonio del poder y de la gloria de Cristo en la iglesia. Cómo la presencia de Cristo por medio del Espíritu estaba en ellos. ¿Ustedes recuerdan una de las últimas palabras de Jesús que se encuentran en Hechos, capítulo 1, versos del 4 al 8? Jesús le dice estas palabras a sus discípulos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y ahí viene un pero interesante. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe que la palabra dinamita proviene de la palabra poder en el griego? Y ese poder es un poder tan asombroso, tan grandioso, que será como una explosión en medio de este mundo. Y saben que la palabra mártir proviene de la palabra testigos, porque eran testigos a punto de dar su vida por Cristo. Fíjense el gran poder, el gran impacto que ocasionó el evangelio en la vida de estos hombres. Una vida de poder, una vida de testimonio ante los reyes, ante los perseguidores, ante el mundo. Pero esta es una vida completada en la obra de la salvación. Entonces, el Jesús está con ellos permanentemente en la obra de su Espíritu. Les daba el poder, no solo para predicar el evangelio, no solo para dar testimonio, sino para vivir la completa salvación, hermanos. Ellos vivían, ellos experimentaron toda la obra de la salvación, la justificación, la adopción, la santificación, y terminaron en la glorificación. Ellos pudieron experimentar todos estos efectos, todas estas dádivas, todos estos dones que da Jesús a su pueblo escogido, a su pueblo exclusivo, que somos nosotros parte de él también. Y vemos cómo las promesas condicionales en el pacto mosaico de si haces esto, serás esto. Vemos cómo en Cristo ahora nosotros somos eso, porque Él hizo las condiciones, las cumplió Él. Y nosotros por medio de Cristo podemos decir de que tenemos la vida. Y esta vida será posible porque ellos entenderán y experimentarán la vida de Cristo por la obra de su Espíritu. En el verso 20 nos dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Pentecostés es un punto clave para entender lo que va a suceder a partir de las palabras de Jesús. Nosotros hemos visto Pentecostés distorsionadamente, y muchas veces, por ejemplo, los que venimos de un contexto pentecostal, a veces vemos Pentecostés y estamos un poco confundidos y con sesgos en nuestra mente. Pero hay que hablar de Pentecostés, porque Pentecostés abrió la puerta que ellos no tenían abierta hasta ese momento.
Y al derramarse el Espíritu Santo sobre ellos, les estaba dando a entender y les estaba clarificando la relación del Hijo con el Padre y en su mismo momento también la unión de ellos con Cristo. Ese es el efecto que da Pentecostés en la vida de ellos. Y el punto de este conocimiento es que no es un conocimiento meramente intelectual ni meramente doctrinal. No, es un conocimiento experimental, vivencial. Ellos experimentarán en su propia vida esta verdad de la presencia de Cristo en ellos. Fíjense este texto, es un texto un poco complejo, pero es importante. Él dice, yo estoy en mi Padre, después le dice, vosotros están en mí, y después le dice, yo estoy en vosotros. ¿Qué quiso decir Jesús con estas tres verdades? Yo estoy en mi Padre. Aquí Jesús está hablando de la economía de la salvación. Esta es la manera en la que el Dios Trino actúa históricamente para salvar al hombre. El Padre envía, el Hijo viene, muere y resucita, y el Espíritu aplica esta salvación en el pueblo de Dios. Ellos en este momento y anteriormente estaban confundidos, no tenían toda la claridad para entender esta obra de la salvación. Por eso muchos judíos no podían creer que Jesús era Dios, porque ellos estaban confundidos. Pero después que Jesús se vaya y que el Espíritu llegue a la iglesia de manera permanente, ellos van a entender con mayor claridad el plan y el propósito del Dios Trino en obrar. Por eso no podemos leer el Antiguo Testamento sin el Nuevo. Por eso tenemos que entender que el mejor comentario del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Por eso un judío o alguien que no entiende el Nuevo Testamento no puede comprender toda la verdad de la Escritura y toda la verdad del plan de salvación, porque necesitas que venga el Espíritu Santo, necesitas ver el testimonio de la iglesia, necesitas ver las cartas de los apóstoles para que puedas entender completamente todo lo que Dios diseñó para que el hombre sea salvo. Jesús no está explicando la Trinidad por dentro en esta parte. Jesús lo que está haciendo es explicando la unión con el Padre en su obra de salvación. Es lo que Jesús está explicando. Cuando Él dice, yo estoy en el Padre. Pero también Él le dice, vosotros están en mí. Los creyentes están unidos a Cristo. Y lo que ellos estaban mirando en este momento por fe que iba a suceder, o los antiguos que miraban por fe que iba a suceder, unas horas después, unos días después, lo van a ver como esa aplicación y esa consumación de lo que Cristo estableció. Ellos estaban por fe viendo las promesas, lo que iba a suceder. Ahora nosotros estamos por fe creyendo lo que sucedió y se estableció y se consumió. Jesús dijo, consumado es, en esa cruz. Por eso los creyentes están unidos a Cristo, porque estamos cimentados en un nuevo pacto. Estamos cimentados en una obra que ya está consumada, que ya está completada. Y lo otro es que Cristo está en ellos y Cristo vive en ellos por medio de su Espíritu. No se nos puede olvidar el texto. Él está con ellos, pero estará en ellos. O sea, una vez que llegue Pentecostés, veremos un entendimiento más claro, veremos el cumplimiento de las promesas y veremos la morada permanente del Espíritu en el pueblo de Dios. ¿Acaso eso no es maravilloso? ¿Acaso no es maravilloso de que todos los que podamos decirnos que somos hijos de Dios o que somos del pueblo de Dios, somos creyentes verdaderos? Eso es maravilloso, hermano, porque podemos vernos con transparencia. Porque el Espíritu que está en mí está en ti. El Espíritu que me lleva a mí al arrepentimiento te lleva a ti al arrepentimiento. Porque aun cuando hay un conflicto entre nosotros, sabemos que a la larga, si somos de Dios, el Espíritu nos va a llevar al arrepentimiento. ¡Qué bendición! ¡Qué gozo para el pueblo de Dios, hermano! Entonces podemos decir y resumir que el Padre y el Hijo están unidos en esencia y esta unidad es absoluta e incapaz de crecimiento. Pero los creyentes gozamos de la comunión con el Dios Trino en esta salvación al evidenciar que estamos unidos a Cristo de una manera ética y espiritual. Y te pregunto en esta hora, ¿cómo manifiestas ese amor, esa unión con Cristo en tu vida? ¿Es evidente? ¿Qué hay de este amor que es evidente en ti? Aquellos que hemos creído en Cristo debemos evidenciar nuestra creencia. Por eso les estoy diciendo, no hay inconversos dentro del pueblo de Dios. Pueden haber inconversos sentados en un local o en una iglesia, pero dentro del pueblo de Dios, del nuevo pacto, no hay inconversos. Por eso hacemos miembros a personas que son cristianos por testimonio. No podemos saber el corazón, pero al menos podemos ver sus frutos y al menos podemos ver su testimonio.
La respuesta la encontramos en la segunda verdad del texto. Porque la segunda verdad del texto lo que implica es que la vida de Cristo, aquel que está unido en Cristo, vive en amor obediente. Por eso la segunda verdad del texto nos dice que la vida de Cristo está en el amor obediente del creyente. Y el texto continúa diciendo en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que ama a Cristo según el texto? ¿Quién es el que ama a Cristo según el texto? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que ama a Cristo. Amamos a Cristo porque Él nos amó primero a nosotros. Lo amamos porque Él nos amó primero. Juan, en la primera carta, dice estas palabras. Primera de Juan, capítulo 5, versos del 2 al 4. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué es lo que significa entonces guardar los mandamientos? Por el mensaje pasado habíamos visto que había una relación estrecha, íntima, inseparable entre lo que es el amor y lo que es los mandamientos. Es imposible decir que amamos a Jesús, es imposible, y no vivir de acuerdo a eso que decimos que amamos. De modo que habíamos ilustrado que el amar a Jesús y los mandamientos, esa relación, era como dos hermanos siameses que estaban pegados en su cabeza, y si los llevábamos a un salón quirúrgico y los llevábamos a operar, se moría uno, se morían los dos. No hay manera de divorciar esto. No hay manera de divorciar esto. Y habíamos dicho también que los mandamientos eran los preceptos y las normas formuladas o practicadas por Jesús con el objetivo de regular nuestra vida de una manera interna, pero también de una manera externa. Y habíamos visto también en ese mensaje que el guardar esos mandamientos implicaba al menos tres cosas. Tres cosas. Confianza en la obra de Cristo y en los mandamientos y en la palabra de Cristo. Obediencia y también cuidado. Si nosotros decimos que amamos a Cristo, debemos guardar sus normas, debemos tratar de vivir de la manera que Él vivió y debemos hacerlo de una manera protegiendo, cuidando nuestra vida. Hermano, qué fácil se pierde algo. Y a mí me aterra saber de que uno puede guardarse tanto tiempo por algo y cuidar tanto tiempo tu integridad en ciertos puntos que no se pueden romper, y que de un día para otro, en un descuido simple, mínimo, se perdió todo. Perdiste el testimonio, perdiste el ministerio, perdiste la vida, perdiste todo, hermano. Por un simple error, por no estar apercibido, por no estar vigilante, por no estar en lo que tenemos que estar, por estar entretenidos, ociosos, como dijo un amigo mío, mente ociosa, taller del diablo, y es una realidad. No tiene su mente concentrada en la palabra de Cristo, no tiene su mente concentrada en la obediencia a Cristo, llena su mente con muchas cosas, se mantiene el día entero con muchas cosas, alimentándose de todo lo que hay en todos lados, televisor, redes, internet, noticias, y en la mente todo el tiempo. Llega un momento, hermano, que no queremos ni leer la Biblia, no queremos orar, no queremos visitar la iglesia, no queremos hablar con un hermano, vemos la palabra como un extremo, vemos la predicación como un extremo, terminamos cometiendo errores, terminamos fallando y terminamos rompiendo lo que tanto tiempo guardamos y pagando consecuencias por nuestras decisiones. Pero la realidad implica de que aquellos que amamos a Cristo guardamos sus mandamientos, valoramos sus mandamientos, cuidamos sus mandamientos y hacemos todo lo posible por seguirle. Y lo sorprendente de esto, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo sorprendente de esto? Que hay una recompensa. Dios no tiene que hacerlo, Dios no tiene que recompensarnos por nuestras buenas obras. Sin embargo, cuando hacemos buenas obras, cuando tratamos de cumplir las cosas, nos recompensa. Mira lo que dice el texto. Y el que me ama en el presente, será amado por mi Padre en el futuro, y yo le amaré en el futuro y me manifestaré a Él en el futuro. Entonces, aquellos que están amando a Jesús en el presente,
tendrán una recompensa triple. Mi Padre la amará, yo le amaré y me manifestaré a ellos. Dios nos amó primero. Y esto no es salvación por obra, no tiene nada que ver con eso. Dios nos amó primero, es evidente esto. Si Dios no nos hubiese amado, no hubiésemos sido salvos. Él nos amó primero y este amor es la dádiva anticipada de nuestra salvación, de la obra de la regeneración. Pero también Dios nos amará cuando nosotros vivamos la vida cristiana. Ese amor es evidente en nuestra vida a través de su manifestación, a través de su experiencia y a través de su complacencia. Y una explicación maravillosa la encontramos en nuestra confesión. Nuestra confesión en el capítulo 16, el párrafo 6, da una explicación maravillosa sobre la recompensa del Padre a nuestra vida por obedecerle y por cumplir sus mandamientos. Y yo se lo voy a leer. Escucha lo que dice nuestra confesión. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. ¿Qué les digo con esto, hermano? Nos vamos a equivocar. Somos humanos. Pero ¿dónde está la sinceridad de nuestro corazón? ¿Dónde está la intención de nuestro corazón? ¿Dónde están las motivaciones por las que hacemos las cosas? Nos vamos a equivocar intentando. ¿Usted cree que cualquier profesional, usted puede dar testimonio de eso, cualquiera que haya estudiado una profesión y que hoy lleva 50, 30 años de esa profesión y hoy uno lo mira, no sé, un abogado, un arquitecto, ¿usted cree que las primeras veces ese profesional lo hizo como lo está haciendo ahora? ¿Cuántas veces no se equivocó? ¿Cuántos planos no le salieron mal? ¿Pero qué hizo el abogado? ¿Qué hizo el arquitecto? ¿Qué hizo el cirujano? ¿Se deprimió porque sin querer cortó una vena que no tenía que cortar? No, siguió operando. Siguió siendo ahí, siguió insistiendo. Y eso es lo que pasa en la vida cristiana, hermano. Nosotros no nos podemos detener en nuestras derrotas. Nosotros nos hemos caído, nos hemos equivocado, pero eso no puede quedarse ahí. Porque el que ama a Cristo guarda sus mandamientos. Y ahí está la sinceridad de nuestro corazón. Cuando a pesar de que hemos caído en el fango, que nos hemos ensuciado, que hemos cometido errores, nos levantamos de nuestra derrota. Por el poder de Cristo, por el poder de su Espíritu. Porque acuérdense, el Espíritu está en nosotros. No hay gloria ninguna para el hombre. No hay gloria ninguna. Hay gloria para Dios totalmente. Porque no nos deberíamos levantar. Y sin embargo, Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en nosotros esa dádiva, ese poder y esa fuerza para levantarnos de nuestras derrotas. Pero nos tenemos que levantar. No nos podemos quedar ahí. Porque si nos quedamos ahí, lo que estamos es evidenciando otra cosa. En esencia, lo que refiere Jesús con esto es que el creyente en su vida, en esa vida de piedad, de santidad, de justicia, tendrá el apoyo del Padre, el apoyo del Hijo y el apoyo de su Espíritu. El Dios Trino obrando en la vida del creyente. Obrando en todos los sentidos, hermano. ¿Y qué promesa más gloriosa esta? Y ahora Judas, no el Iscariote, le hace una pregunta a Jesús. Y Judas le pregunta a Jesús: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Primero le dice Señor, y eso es importante. Le está hablando al Señor, no le está hablando a cualquiera. La palabra expresada para hablar del mismo Dios, la que se traduce en el Antiguo Testamento para Dios, Adonai, Kurios en griego. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas tenía una falta de entendimiento, como todos los discípulos. Cada vez que un discípulo habla en este momento, dice algo que tú dices, no he entendido nada o no he entendido casi nada. Pero es que es normal, es real. Tiene que venir el Espíritu, tiene que Cristo morir, tiene que Cristo resucitar, tiene que Cristo ascender. Y ellos tienen que entender que todavía falta un tiempo, no te apures, tranquilo, pero vas a ver cómo la obra de Dios va a actuar en nuestra vida como creyentes. Y Jesús le responde la pregunta por medio de su futura manifestación. Y lo hace mostrando la diferencia entre lo que va a pasar con el pueblo de Dios
y lo que va a pasar con el que no es el pueblo de Dios. Y los versículos terminan en el versículo 23 y 24. Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí vemos dos grupos de personas, los que le aman, que son los que tienen afectos santos, lo pueden amar porque Él los amó primero. Son aquellos que tienen una naturaleza diferente, que pueden amarle cuando antes estaban ciegos y no podían amarle. Estos que le aman son aquellos que guardarán la palabra de Cristo. Y esto no es más que la vida práctica, hermanos. Esto no es más que la vida de santidad, de santificación, la vida en la cual nos corregimos a nosotros mismos en nuestro interior para ser diferentes cada día y ser más como Cristo. Ese es en el grupo que Jesús se va a manifestar por medio de su Espíritu. Los que le aman, que tienen sus afectos santos, su realidad interior, pero también que guardarán la palabra, la cuidarán, la vivirán, estarán en ella, comprometidos con ella y tendrán una vida de piedad. Pero también a ellos el Padre les amará como recompensa de su amor obediente. Recompensa en su sinceridad. Una sinceridad que actúa, no se queda en el intelecto. No nos confundamos. Cuando hablamos de sinceridad no estamos diciendo de que, yo pequé, yo soy sincero. No. Esa sinceridad es una sinceridad que compromete nuestro arrepentimiento, que compromete nuestra fe, que compromete nuestro ser en una actitud como la del hombre que está orando y le dice, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador, el pecador. Yo no merezco el cielo, yo no merezco estar predicando en este lugar. A eso nos referimos con sinceridad. La sinceridad de que realmente soy un pecador. Realmente no logro alcanzar lo que quiero, pero estoy intentándolo. Dios morará siempre con su pueblo. Y no hay mayor gloria para nosotros. No hay mayor garantía para nosotros de que estemos pasando como iglesia lo que estemos pasando. Estemos viviendo como iglesia lo que estemos viviendo. Si somos la iglesia de Cristo, hermano, Dios está en medio nuestro. Dios está con nosotros. Dios nos está cambiando. Dios nos está renovando. Dios nos está vivificando, hermanos. Pero el mundo no goza de esto. Porque a lo contrario del pueblo de Dios, el mundo se manifestará en incredulidad, en impiedad. Fíjense que el texto habla de que el mundo no le ama. Lo que es un afecto santo para un creyente. El amor a Cristo es un reproche para el mundo. El mundo no le ama. El mundo le aborrece. El mundo tiene indiferencia con el evangelio. A veces pensamos que lo más fuerte que podemos hacer contra alguien es odiarlo. No, la indiferencia es peor que el odio. Es una manera cobarde de enfrentar las cosas. Y el mundo a veces no nos dice nada, pero no tiene el valor de decirnos lo que piensa, porque tiene miedo. Pero la realidad es que aborrece a Cristo. Aborrece su palabra, aborrece su ley. Si no, haz la prueba y háblale el evangelio, y háblale la ley. Y háblale un poquito del día de reposo para que veas enseguida cómo cambia su posición. O háblale de la idolatría, cuando sabes que tienen ídolos en su casa. Y verás cómo la cosa cambia. El mundo aborrece a Cristo, aborrece su palabra, aborrece a su pueblo, hermanos. No tengamos duda que el mundo es nuestro enemigo. Y esto lo que va a traer es condenación a ellos. Porque, por consecuencia, si realmente no tienen afectos santos, no tienen afectos verdaderos por Cristo, lo que van a hacer son impíos. Y su impiedad los va a llevar a tomar malas decisiones. Entonces, ¿qué esperamos de aquellos que no son creyentes? ¿Qué espera un no creyente en este lugar? ¿Usted cree que un no creyente va a terminar bien? Hermano, Dios no está con el no creyente. Y si Dios no está conmigo, que me lleve de esta tierra, hermano. ¿Saben por qué? Porque sin Dios no tengo nada. Sin Dios no soy nada. Y lo triste es que el no creyente vive en una condición tan pecaminosa que no acaba de entender y reconocer su necesidad de Dios. Eso es lo más triste. Lo más triste no es lo malo que hace, porque lo que hace está mal ante la ley de Dios. Lo más triste es que no acaba de entender la necesidad que tiene de Dios.
la necesidad que tiene de arrepentirse, la necesidad de ver su miseria. ¿Y qué esperaremos de ellos? Lo triste es que el texto hace silencio. Porque cuando está hablando de los creyentes, el texto le está diciendo que mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Está hablando de los creyentes que aman a Dios y que guardan su palabra. Pero ahora a los incrédulos le está diciendo, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. O sea, no está diciendo, ahí el Señor está guardando silencio. ¿Por qué? Porque es evidente. ¿Qué bendición puede recibir un no creyente de Dios? De ese Dios que le ama como hijo. No puede, hermano. No puede porque no es adoptado. No puede porque no es regenerado. No puede porque no es parte del pueblo de Dios. Y esas son las consecuencias, la ausencia de Dios. Y lo triste del infierno es que vivirán por la eternidad con esa ausencia. Lo triste del infierno no es el fuego que nos pueda quemar. Es la ausencia del amor del Padre por nosotros. Pero amigo que me escuchas, si no eres creyente, estás a tiempo. Y te debería servir la advertencia en esta hora. Si no estás bien espiritualmente y estás dudando de tu salvación, porque estás viviendo una vida de impiedad, deberías alertarte en esta hora, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Por lo menos a la vista humana, pudiéramos decir que aquella persona que practica el pecado es del diablo. Así lo dice Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo. El que no está en Cristo está en el otro bando, hermano. Él le dice, y la palabra que habéis recibido no es mía, sino del Padre que me envió. Quiere decir que la única autoridad que tiene el hombre para ser salvo, la única autoridad que tiene el hombre para ser renovado, la única autoridad que tiene el hombre para ser transformado es la autoridad de Cristo. Y si no venimos a Cristo, terminaremos como ese mundo. Pero amados hermanos, si nosotros somos de aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos creído en su palabra, que hemos confiado en su palabra, que hemos descansado en su palabra, tenemos el respaldo del Padre, tenemos el respaldo del Hijo y tenemos el respaldo del Espíritu. Y este mensaje debería dejarnos a nosotros con un gozo tremendo, extraordinario, sabiendo de que Dios está con nosotros, que Dios mora en nosotros, que ya el Espíritu fue derramado en Pentecostés y nosotros viviendo 2000 años después estamos disfrutando de esas dádivas que Dios derramó. ¡Qué gozo! Hermano, es la gloria de Dios en medio nuestro. Él está entre nosotros. Él está en nosotros. Él está con nosotros. Él está en nuestra vida. No hay vida de Cristo en quien no le ama ni le obedece, porque su vida se revela en los que están unidos a Él. ¿Vives para Cristo? ¿Vives para Cristo? ¿Tu voluntad está comprometida con Cristo? ¿Tus afectos están comprometidos con Cristo? ¿Tus pensamientos están comprometidos con Cristo? Si esto es real, alaba a Dios. Si esto es real, glorifica a Dios, porque Él ha puesto su Espíritu en ti, porque Él ha puesto su dádiva en ti. Y hoy puedes levantar tu corazón al cielo y decirle: Padre mío, me has salvado, me has rescatado, me has liberado del pecado, me has liberado de la esclavitud, me has liberado de la miseria. Y hoy te puedo alabar, hoy te puedo adorar, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Señor. Y hoy como hijo tuyo vengo arrepentido a ti, Señor. Si vives, hazlo para Cristo, porque Cristo vive en su pueblo por medio de su Espíritu. Oremos al Señor.